Fundamentos de la religión. Construyendo un mundo. Por un lado, tenemos una incertidumbre, Dios. Por otro lado, tenemos una certeza, la religión. Antes de empezar con la introducción y el tema, el templo desea hacer algunas aclaraciones de importancia. En primer lugar, la presente cátedra no tiene como objetivo demostrar o no la existencia de Dios, ni defender o atacar ningún sistema de creencias, sino darle al espectador herramientas técnicas para sus trabajos, ya sean académicos o narrativos. A lo largo de la cátedra, el templo tratará de mantener la mayor neutralidad, ya que nuestro objetivo es la divulgación del conocimiento para el provecho de los lectores y escritores, no la controversia sin sentido. Introducción. Muchas veces se confunde Dios con religión. Empecemos por diferenciar ambos según la información que a día de hoy tenemos. Dios es una incógnita. ¿Quién puede demostrar empíricamente o por medios científicos la existencia de lo divino de forma irrefutable? Los individuos pueden o no creer, pues está enteramente sujeto a la subjetividad de cada uno, a lo que él considera necesario o placentero. Uno puede, según la experiencia, tratar con Dios sin la necesidad de intermediarios o, mediante a estos, como mejor le venga y se acomode. La religión, por el contrario, es lo palpable, como ya se mencionó. Es una certeza, ya que la religión se rige bajo parámetros determinados, tesis, antítesis, síntesis y dogmas, que permiten estudiarla de forma coherente como un todo, en la cual el individuo tiene su lugar y su propósito, sea en una religión más o menos dinámica. El individuo entonces está supeditado a la voluntad superior y no tiene una verdadera relación de cercanía, ya que siempre trabaja con intermediarios. Para desarrollar la cátedra, dejaremos deliberadamente fuera el tema de Dios como un ente metafísico e incorpóreo, y lo tomaremos como el elemento conductor dentro de la religión, ya que ambas concepciones, si bien parecidas, cambian radicalmente de sentido una vez entran o salen del ámbito puramente religioso. ¿Se puede hablar de la religión como una ciencia? No y sí. El no. La religión posee dogmas que son anatema para la ciencia actual, axiomas que deben permanecer inmutables para que la misma siga teniendo sentido. Estos dogmas, aun resultando falsos o limitados, permanecen en la concepción dentro de la religión en particular. Además, los rituales, ritos y prácticas religiosas no siguen el instrumental y procedimientos de las ciencias llamadas exactas o ciencias biológicas. El sí, como las humanidades, es decir, historia, antropología, psicología y otras tantas ciencias del ramo, la religión posee un sistema de doctrinas o dogmas dentro de la misma que ayudan a explicarla, sustentarla y perpetuarla, tratando de mantenerse coherentes pese a las contradicciones que éstas puedan generar. Además, se pueden crear religiones desde una perspectiva puramente lógica, no que la religión lo sea, sino emplear recursos y elementos de éstas con fines determinados, como exploraremos más adelante. El fenómeno de la religión. La religión es uno de los pasos civilizadores, pues es una forma primitiva de entender el mundo. A medida que los grupos de cazadores y recolectores, con sus chamanes y ritos, se establecían en zonas agrícolas que permitían el desarrollo de las civilizaciones complejas, los mitos, creencias y ritos fueron fundiéndose para dar paso a religiones establecidas. Cuando se establecieron las primeras ciudades formales, dígase Jericó, Ur o Catalhuyuk, solo por poner unos ejemplos, ya se observaba un sólido aparato religioso que servía para legitimar a la presencia del poder real, ya fuera que el clero estuviera ligado a la familia gobernante o que sirviera a los intereses de estos. Estos tempranos aparatos burocráticos, que con el tiempo irían especializándose en sus funciones, fue lo que permitió el engrandecimiento de sus respectivos centros. Antes de seguir, ¿qué es el fenómeno de la religión? Para ejemplificar pronto el mismo, tomaremos a dos de los grupos genéricos, nómadas y sedentarios. Los primeros, como su nombre indica, no son habitantes de regiones fijas, sino que viajan por el territorio que pueden, ya sea pastoreando, cazando, recolectando o saqueando y teniendo estructuras sociopolíticas simples. Los segundos, como su nombre indica, viven en regiones específicas, se desplazan poco del mismo, es decir,
la tierra en la que ocupan, y se dedican mayormente a actividades que requieren sedentarismo, generalmente agricultura y minería, para ser practicadas. Y debido a esto, requerían estructuras sociopolíticas más complejas y extensas. Habiendo puesto este precedente, tenemos que explicar entonces, para mayor comprensión, cuál es el fenómeno. El mismo es simple. Entre más compleja es la religión o sistema de creencias, mayor complejidad tiene una sociedad y viceversa. Este ejemplo puede verse en ciudades antes mencionadas, cuyos edificios más duraderos fueron los de tipo religiosos, seguidos por, o más bien confundiéndose, de los políticos, ya que los mismos del pueblo llano resistieron menos el paso del tiempo. Esta complejidad servía para responder a las necesidades organizativas, ya que si se estudian estas tempranas religiones, se observa una importante carga de castas. Entonces, las religiones también servían como organizadores sociales en zonas altamente agrícolas y para grupos nómadas también. Funciona entonces para racionalizar y fomentar las organizaciones que se van creando con el paso del tiempo en un sentido jerárquico, claro y robusto. Las dos fuentes de religión. Antes de seguir, debemos aventurarnos en uno de los elementos antes mencionados, la religión como ciencia. La misma, al momento de ser estudiada, puede dividirse en dos vertientes principales que ahora conoceremos. Espiritual. Es la más mencionada de todas, la que mayor recorrido histórico, al menos directo, ha tenido y que sus funciones son las más evidentes. En este grupo tenemos religiones monoteístas, politeístas, animistas y corrientes filosófico-religiosas, como son el mazdeísmo, el hinduismo, la santería y el budismo, por poner solamente unos breves ejemplos. En esta clase, el poder de la religión proviene de un más allá metafísico del cual los practicantes rinden culto y pueden extraer poder, en resumidas cuentas. Universalmente, poseen una vida después de la muerte en mayor o menor medida. Material. Es un fenómeno relativamente más reciente, aunque puede trazarse en la antigüedad con el mandato del cielo chino en una forma muy temprana. En esta generalmente entran los cultos a la personalidad, ideologías políticas y corrientes de pensamiento que se institucionalizan para darle legitimidad a un régimen o entidad. Tenemos ejemplos de esto con el maoísmo, el fascismo o incluso el anarquismo, por poner algunos ejemplos. Estos tratan de legitimarse por medios materiales, de ahí su clasificación, como pueden ser tratados filosóficos o agendas políticas. Lo importante es que los principios, ya sean personales, del partido o filosóficos, no sean alterados, aún por la realidad misma. Tipos de religión espiritual. Antes se han mencionado los tipos de vertientes que hay para las religiones basados en lo metafísico, y en este apartado serán detallados. Animismo. Es la creencia de carácter religioso de que todo objeto y ente de la naturaleza, o hecho por otro, está imbuido de una esencia vital, alma, para entenderse con más facilidad, que controla todo aquello a lo que está relacionado ese objeto o ente. Es la fuerza primaria de la religión. En esta definición, entran un sinfín de vertientes que serán explicadas a continuación, separándolas para un mejor entendimiento. Fetichismo, no confundirse con costumbre sexual, que es la creencia que determinados objetos tienen poderes místicos y que por lo tanto se les rinde culto, por lo que se considera que la divinidad lo habita o está cautiva en el mismo, para controlar todo aquello que el ser humano no puede regular. Se considera el principio de las religiones politeístas. Chamanismo, que se desarrolla más como una creencia con un carácter más definido hacia el cuerpo, tanto en la sanación como el daño, así como la relación entre el mundo espiritual de los chamanes mediante el consumo de sustancias de diferente naturaleza, generalmente alucinógena. Es la primera forma de espiritualidad humana y, en torno a estas, se irían desarrollando las demás vertientes religiosas espirituales que surgirían. Además, se trata de un conocimiento especializado que solo los iniciados pueden conocer y controlar. En estas vertientes existen creencias que se adentran en estas prácticas, aunque muchas veces mezclan elementos de ambos para crear sus propias aproximaciones al mundo. Santería es una mezcla de prácticas religiosas que universalmente pueden considerarse animistas,
pese a su reconocimiento ocasional como politeísta, y eso se debe a su fuerte enfoque en el mundo espiritual. En un resumen muy general, las religiones africanas son otro ejemplo de animismo. Si bien merecen su dimensión independiente, son muchas para los efectos de este video, así que se entenderán como un subconjunto que mezclan las prácticas antes mencionadas. Monoteísmo. Una de las vertientes más extendidas de la religión. Su base es simple. Solo existe un Dios válido para adorarlo, indiferentemente que tenga sirvientes o se baste de su poder por sí mismo. En esto concuerdan muchas de las vertientes en las cuales se puede presentar el monoteísmo. Una definición más estrecha del término confiere a la deidad la potestad de creación, destrucción, omnisciencia, omnipresencia, presciencia y omnipotencia. Una de las aproximaciones a este se produce bajo el reinado de Akenatón en Egipto, estableciendo el culto a Atón en detrimento de los antiguos dioses. Posteriormente, podemos ver la expansión de estas prácticas con el mazdeísmo en Irán y las creencias védicas en la India. El monoteísmo posee varias vertientes en el concepto de su concepción filosófica que serán mencionadas y brevemente resumidas. Teísmo, que aunque más heterodoxa, proclama que debe existir al menos una entidad rectora que se podría entender como Dios, que se encarga del gobierno y mantenimiento del universo. Panteísmo. Es la unión armónica de un ente superior con el todo universal, dígase naturaleza, animales y demás, por lo tanto, son equivalentes entre sí. Pandeísmo, que es la intrascendencia de Dios fuera del universo en el que habita, lo que limita el universo que creó y, sin embargo, esta deidad es inaccesible. Panenteísmo, que es la creencia de que Dios engloba el universo que habita, pero no queda limitado a este. Estas corrientes dentro del monoteísmo pueden ser observadas en varias religiones que se irán explorando en lo que avanzamos dentro del video. A continuación, haremos una breve lista de religiones consideradas, o al menos desarrolladas, como monoteístas a lo largo del mundo. El zoroastrismo es una fe iraní surgida en la tardía Edad del Bronce que, aunque con sus naturales transformaciones, ha sido una de las bases del monoteísmo de la modernidad. Fe Sikh o Sijismo es una fe con carácter panenteísta que surgió en el Punjab sobre los años finales del siglo XV, que influyó profundamente en el norte de la India. El atonismo, una de las primeras manifestaciones mencionada en las fuentes que desarrolló el monoteísmo a nivel de religión estatal. El drusismo, una religión con un fuerte carácter étnico del Medio Oriente, una fusión sincrética entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, con una fuerte carga filosófica griega. El judaísmo, religión abrámica y fuente de las dos religiones más populosas del mundo, que son el islam y el cristianismo. El cristianismo es una religión abrámica y muy extendida, basada en los preceptos establecidos por Jesús y los concilios ecuménicos, en mayor o menor medida, según su rama. El islam, religión abrámica muy extendida, que se basa en las enseñanzas de Mahoma, casi por completo, pese a las diferentes denominaciones que tiene y cómo las denominaciones de esta fe interactúan unas con las otras. Politeísmo. Esta fue una de las formas más tempranas, con carácter estatal, de la religión. Es un sistema de creencias que acepta y estimula la adoración de múltiples deidades, las cuales pueden ser igualmente importantes en el culto o variar su importancia dependiendo del espacio o el tiempo. En los casos del politeísmo, en muchas ocasiones el proceso de creación del mundo es cíclico y muchas veces cargado de multiplicidades, por lo que queda en el sacerdote u oficiante elegir cuál versión le sirve mejor. El politeísmo posee varias vertientes en el contexto de su concepción filosófica, que serán mencionadas y brevemente reducidas a continuación. Catenoteísmo, que es el reconocimiento de la supremacía de una deidad particular en su propio contexto, pero aceptando y abrazando la existencia, así como la adoración de otras deidades. Enoteísmo, que es el reconocimiento de la existencia de otros dioses como vestigios, pero que solo uno de estos es lo suficientemente digno o poderoso para ser adorado. Monolatrismo, que aunque parecido al anterior, es en realidad la elección personal del practicante de adorar solo a una deidad sobre las demás.
Estas corrientes dentro del politeísmo pueden ser observadas en varias de las religiones que se irán explorando a medida que avanzamos dentro del video. A continuación, haremos un breve listado de religiones consideradas o desarrolladas como politeístas a lo largo del mundo. El hinduismo, que como su conjunto, a pesar de tener determinadas ramas que son más hacia el monoteísmo, en marcos generales, se trata de uno de los mejores ejemplos de politeísmo existente a día de hoy. El sintoísmo, uno de los principales exponentes asiáticos con una mezcla impresionante de deidades que influyen en la situación vital de los individuos. La religión tradicional china, punto de partida para muchos de Oriente, que posee una rica colección de tradiciones y deidades tutelares. El neopaganismo que, aunque complejo y teóricamente más con una carga de animismo y corrientes filosófico-religiosas, por contexto, son consideradas politeístas. Corrientes filosófico-religiosas. Este tipo de expresión religiosa es bastante singular, ya que en vez de tratar de crear una religión al uso del animismo, el politeísmo o el monoteísmo, se centra más en crear una base doctrinal basada en la filosofía antes que en la mitología. Con esto nos referimos a que ellos tratan de fundamentarse mediante determinados racionamientos antes que las historias de partida o creación, y por lo tanto tienden a tener un carácter mucho más flexible. Debido a su enfoque, no suelen desarrollar grandes clasificaciones al estilo de las otras corrientes religiosas, debido a que muchas más de las veces estas se generan en sus propios contextos y con sus propios objetivos de partida, pero acompañaremos a los grandes arquetipos con sus ejemplos en la realidad. Las corrientes de armonía se basan en el ser y no ser, muy común del taoísmo, al que tomaremos de ejemplo. Preconizan la perfección interior tanto de la persona como de la sociedad, la sencillez y la simpleza como parte de un estilo de vida que conduce a la paz. La corriente de la revelación se basa en el desarrollo y realización personal mediante buenas acciones en marcos generales y la capacidad de revelación mediante la meditación, el ayuno y la negación a placeres corruptores. En este caso, el ejemplo sería el budismo y sus muchas vertientes. La corriente sectaria, que si bien existe en un limbo constante entre diferentes denominaciones religiosas, efectivamente se convierte en una corriente debido a sus características principales, que es fundamentarse por su filosofía antes que la mitología. Es un ejemplo mucho más ecléctico y por lo tanto difícil de hallar, pero podríamos poner de ejemplo a New Age. Tipos de religión material. Antes se han mencionado los tipos de vertientes que hay para religiones basados en lo material, y en este apartado serán detallados. Evemerismo. Fue un postulado creado por Evemero de Mesene en el siglo IV a.C., en el cual indicaba que los dioses tenían realmente un origen en personas del pasado histórico, basado en los hechos heroicos, es decir, los acontecimientos hechos y llevados a cabo por humanos. Si bien ha sido más de las veces usado para criticar ciertas tradiciones religiosas, especialmente en el contexto del cristianismo atacando a los paganos, también ha servido para la creación de religiones materiales en un futuro. Aunque formalmente es difícil encontrar una corriente religiosa que se abrace de esto, al menos a nivel formal, el culto de los héroes históricos como César, Ashoka o Bolívar, u otros mismos, entran en la definición y por lo tanto pueden entenderse desde esta perspectiva. Culto a la personalidad. Esta es la más popular de los tipos de religión material, donde se rinde culto a una persona, imbuyéndoles de una aura casi mística o religiosa. Existen variantes, pero todas mantienen un comportamiento similar, en que existen para reforzar el poder del individuo o su influencia, a la que se le rinde el culto, ya que no permiten las críticas hacia el mismo y su mimetización con entes es casi divino. El culto a los faraones, los dioses emperadores de Roma y los reyes divinos del tiempo helenístico pueden ser ejemplos, aunque también es sumamente impreciso debido a que el contexto del culto a la personalidad y su definición nacen en el siglo XX, pero podemos ver la aproximación al fenómeno en tres grandes áreas históricas: Egipto, la India, el mundo helenístico y Roma. En estos casos, los gobernantes se atribuían un poder de divinidad en vida o a título póstumo, y tuvo como principales exponentes a Ramsés II de Egipto, a Asoka II en la India, a Antíoco IV en el mundo helenístico y a César en Roma. El culto a las celebridades o personas ilustres.
En este contexto no se da una racionalización religiosa del culto, sino más bien un fanatismo llano y en muchas ocasiones sincero de una persona por un personaje, ya sea artístico, científico o deportivo, incluso político, pero ya entra en otra definición, en la cual, por decir la masa, dicha persona es encumbrada a niveles de la divinidad, como Diego Maradona, por poner un ejemplo. El culto al líder. Este es el caso más sonado dentro del ramo y refiere al culto político en torno a la figura de un dirigente. En este caso se suman elementos políticos a la adoración, sea sincera o coaccionada por parte de la gente. Fue el que originó el término Stalin, y existen un sinfín de ejemplos históricos como Kim Il-sung, Adolfo Hitler, Francisco Franco o George Washington. Culto a las instituciones. Esta es la más propia de regímenes no personalistas, en los cuales el culto es dirigido a una institución, más de las veces de gobierno, para encauzar a la sociedad. Este no posee divisiones formales, sino enfoques en términos más generales. Las instituciones pueden ser encumbradas desde algo muy vago, dígase el concepto de democracia en Estados Unidos, por ejemplo, a algo más concreto, la figura del Parlamento en Gran Bretaña, por poner otro ejemplo, por lo que se adecua más a las necesidades del lugar y el momento. Cierre. Es momento, consideramos, de dejar este tema aquí. Pese a lo apasionante que es el mismo, es mejor irlo dosificando poco a poco para mejor comprensión de los espectadores y a su vez para poder entregar el mejor material de trabajo, tanto para estudiantes como para escritores o apasionados en el tema. En la siguiente entrada de esta sección hablaremos a detalle de uno de los tipos de religión. Déjanos saber en los comentarios con cuál te gustaría que empezáramos. Antes de irnos, saludamos a nuestros compañeros Diego Acevedo, al comisario Pedrito, a Miguel el Viejo, al sargento Sebastián y a los demás espectadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte si te gustaría ver más videos así. No te olvides de encender tu campana para recibir nuestros últimos contenidos. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que eso nos ayudaría a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y yo, Diejut y el Escriba, te desean una feliz semana.